Bueno, muy bien. Ahora llegamos al último tema de este eje número 2, que es la última escuela que vamos a ver de las escuelas de la psicología contemporánea, que es la escuela de la Gestalt o psicología de la forma, ¿sí? Esta escuela va a nacer a fines del siglo pasado, dice como reacción frente al elementalismo de Wundt, el cual consistía en descomponer los fenómenos en sus elementos más simples para estudiarlos de forma separada y luego volver a reunirlos. Esta nueva escuela surge en oposición a eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno de los aportes más importantes de esta escuela fue el descubrimiento de que los elementos de la realidad no son entidades aisladas, separadas, sino que están integradas a totalidades significativas que los contienen. Vayan prestando atención a este concepto de totalidad, porque la Gestalt, en alemán, Gestalt, con una pronunciación alemana como corresponde, por supuesto, viene a traducirse como estructura, ¿sí? Entonces esta escuela va a trabajar, esta escuela de la psicología va a trabajar atendiendo al ser humano en su integridad total, ¿sí? Como una totalidad. Dice, el ser humano en contacto con la realidad capta en primer lugar las totalidades y luego, por un proceso de abstracción, es decir, de un proceso de pensamiento profundo, va a analizar y reconocer los distintos elementos particulares que constituyen el todo, ¿sí? Bueno, como les decía recién, Gestalt es una palabra alemana que significa forma o estructura. Tiene distintas características, entre eso, una de las características es que es estructuralista, porque parte de la consideración de totalidades bien organizadas, ¿sí? Prestando atención a esto del todo, el ser humano como un todo, no como una cabeza pensante o un corazón que siente, sino simplemente como un todo un ser integrado. Va a decir que esta estructura es dinámica porque explica la conducta en función de un campo regulado por fuerzas que están organizadas según las leyes, determinadas leyes, ¿no? Es ahistórica porque toma en cuenta los fenómenos coexistentes en el momento actual. Va a describir los fenómenos, pero no explica sus causas. Y acá está la gran diferencia con el psicoanálisis, en donde el psicoanálisis sí busca explicar las causas de los fenómenos, ¿sí? El por qué se producen. Es antiempirista porque dice, afirma que los procesos psicológicos se van a estructurar de acuerdo con las leyes del campo y la experiencia anterior no cumple un papel importante, es decir, que no interesa mucho lo que haya pasado de manera anterior. Esto lo vamos a ir pasando de un modo más rápido, ¿sí? Porque lo que más interesa es que ustedes tengan en claro de qué se trata esta escuela o cómo trabaja esta escuela, ¿sí? Los psicólogos gestálticos comenzaron estudiando la percepción. Por eso ustedes van a encontrar en su apunte que están las leyes de la percepción en el primer tema, que es el descenso-percepción, ¿sí? Ahora en el eje número 3. Pero luego van a aplicar su teoría a otros procesos psicológicos. Recordando siempre que la Gestalt se va a ocupar del estudio de las estructuras, pero no del origen. Este es el fundamento de las mayores críticas que recibe esta escuela, como les decía recién. Kurt Lewin, como hemos visto en la teoría del campo formulada por este autor en el módulo de conducta, podemos decir que fue uno de los más importantes psicólogos gestalistas, ¿sí? Junto con Wertheimer, Kuller, Kafka y Lewin, fueron los psicólogos alemanes que, después del advenimiento del nazismo en su país, se radicaron en los Estados Unidos, donde dieron un gran crecimiento a la psicología gestáltica. Bien, y esta psicología o esta terapia gestáltica trabaja de un modo tal que lo podemos enmarcar en la psicología humanista, porque se va a caracterizar por no estar hecha exclusivamente para tratar enfermos o fenómenos patológicos, sino para también poder desarrollar el potencial humano, ¿sí? En la década del 1940, con la publicación del libro Ego, y la revisión de Freud y de la teoría y método, Fritz Perls y Laura Peirce son los autores más destacados en esta corriente, ¿sí? Como les decía recién, a partir de que Peirce, junto con su esposa, abren el primer instituto gestáltico en Nueva York, entre otros colaboradores, hacia fines de la década del 50 y comienzo de los años 60, con la moda del crecimiento personal que se concentra en California, esto desde la rama existencialista y humanista, Fritz Perls se ve cada vez más atraído por el concepto de terapia gestáltica como una forma de vida más que como un modelo de terapia. Ya vamos a ver en qué consiste esto de
el estilo de vida de la terapia gestáltica. Dentro de estos fundamentos de la terapia gestáltica, nosotros vamos a encontrar que se enfoca más en los procesos que en los contenidos, es decir, le pone interés a lo que va pasando más que lo que es. Pone énfasis sobre lo que está sucediendo y lo que se está pensando y sintiendo en el momento, por encima de lo que fue o pudo haber sido o podría o debería estar sucediendo. ¿Por qué? Porque esta terapia va a estar centrada en el darse cuenta, que es el awareness, como se pronuncia en alemán, ¿sí? Perdón, en inglés. Predominando el percibir, el sentir y el actuar. Va a tomarle mucha atención y mucha importancia a lo que el sujeto esté sintiendo en este momento, y a partir de ahí se empieza a trabajar en este análisis más bien desde el existencialismo o desde el humanismo, ¿sí? Entonces, de este modo va desarrollando la habilidad para aceptarse y experimentar esto del aquí y ahora, sin tanta interferencia, dice, de las respuestas fijadas al pasado, esto de buscar siempre la causa. Por eso esta terapia basa mucho en todo lo que es el sentir, todo lo que es el percibir de la persona en el aquí y en el ahora. Bien, esto hace referencia a esto del cliente, en lugar de paciente, bueno, es quien tiene que autocurarse porque le da la herramienta principal de poder registrar todo lo que le va sucediendo a la persona, ¿sí? Como objetivo, la terapia gestáltica, además de ayudar al cliente a sobreponerse a los síntomas, es permitirle llegar a ser más creativo, más completo y librarse de algunos bloqueos o asuntos inconclusos que disminuyen la satisfacción óptima, la autorrealización y el crecimiento. Por lo tanto, dice, se va a ubicar en la categoría de las terapias humanistas, como yo explicaba recién, ¿sí? Muchas de estas terapias hoy día nos acompañan y nosotros incluso podemos llegar a consultar a terapeutas gestálticos, ¿sí? Que trabajan mucho con esta corriente humanista donde la importancia la ponen en el ser como un conjunto y como una totalidad, ¿sí? Más allá del describir cuestiones más conductuales u orígenes de algunas situaciones más conflictivas. Dentro de los conceptos principales vamos a poder decir entonces que la terapia gestáltica trabaja con el aquí y el ahora, habla mucho esto del vivir y el sentir el presente, sentir la realidad, trabaja con la posibilidad del darse cuenta, ¿sí? Es el paciente quien ha de darse cuenta lo que le pasa, lo que le sucede. Solo necesita ser consciente para cambiar, si se quiere, determinada conducta. Aceptar lo que uno es, no buscar ídolos, no aceptar los deberías, sino más bien ser responsable de los propios actos. Y acá estas preguntas son más bien guías y orientadoras del trabajo de esta escuela, ¿sí? Enfatizar en el cómo o en el para qué más que en el por qué. Porque dice que de esta manera la posibilidad de mirar el para qué y el cómo nos abre oportunidades, ¿sí? Y nos abre caminos de pensamiento y de posibilidades, porque si buscamos simplemente el por qué, nos vamos a estar remitiendo a la búsqueda de una causa, ¿sí? Y acabamos de decir que esta escuela o esta teoría más bien busca manejarse en el proceso, ¿sí? En el momento que va transcurriendo el hecho, más que mirar para atrás. Entonces, en las preguntas guías y las preguntas base nos vamos a encontrar con cómo me siento en esta situación, cómo me estoy sintiendo ahora, para qué estoy haciendo esto, para qué me sirve sentirme de este modo. Esto entre otras guías, ¿sí? Bien, siempre es importante el uso de la primera persona, puesto que una de las fortalezas de la terapia de la Gestalt es el asumir la responsabilidad de nuestros propios pensamientos, sentimientos y acciones. Tiene que ver con esto del hacerse cargo, ¿sí? Por ejemplo, al decir los jóvenes bebemos mucho, en vez de eso es yo bebo mucho, se hace uso del plural y por lo tanto se desvía la responsabilidad personal si nosotros trasladamos a otros. Estos son algunos detalles para que ustedes conozcan cómo es el manejo de la terapia gestáltica. El terapeuta gestáltico tiene la función de poder guiar a su paciente, el cliente, para que se haga consciente de su situación, se pueda dar cuenta. Por eso, mediante guías, mediante determinadas preguntas, lo va llevando al paciente a esta posibilidad de descubrimiento. Se puede expresar tanto verbal como con gestos o movimientos. Y hay una técnica que es la de la silla caliente,
que siempre se ha asociado a la terapia gestáltica, que consiste en crear mentalmente un personaje con el cual se quiere confrontar algún problema, entonces se va ensayando el rol y bueno, se puede poner en el lugar. Son actividades por ahí de role-playing que le ayudan al paciente o al cliente a darse cuenta de dónde está el problema, ¿sí? O cómo poder enfrentarlo y solucionarlo. Básicamente, hasta acá la idea es que ustedes tengan en cuenta cómo esta terapia, desde la corriente humanista, va a trabajar con no solo una estructura mental, sino también la estructura afectiva, ¿sí? La estructura biológica en realidad, por eso pensamos en un ser integral, lo mira al ser humano en su totalidad, no lo aísla ni separa en partes. Bueno, ya con esto estamos cerrando este eje número 2, espero que les haya quedado en claro y si no, en el foro de consulta leeré sus dudas y las iremos conversando.